Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a comentar el número 1554 del Catecismo de la Iglesia Católica. Qué importante es conocer nuestra fe, y la síntesis de nuestra fe está en el Catecismo. Hoy vamos a hablar de los 3 grados del Sacramento del Orden. Recordemos que gracias al Sacramento del Orden, determinados varones reciben la unción del Espíritu Santo para actuar como ministros de Cristo. Tenemos 3 grados en el Sacramento del Orden. El tercer grado es el diaconado, el segundo grado el presbiterado y el primer grado el episcopado. Comencemos por el tercer grado del Sacramento del Orden, que es el diaconado. La palabra diácono viene del griego diákonos. Repito, la palabra diácono viene del griego diákonos, que significa servidor. ¿Qué significa diákonos? Servidor. Los diáconos son aquellos que reciben el sacramento del orden en el tercer grado como servidores de Cristo y de la Iglesia. Y el fundamento bíblico está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Ahí ustedes pueden leer lo que significa la elección de los diáconos. Los diáconos van a ser elegidos por los apóstoles para que les ayuden, para que realicen una misión de servicio dentro de la iglesia. Y los diáconos no pueden consagrar, no pueden confesar, no pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos, no pueden confirmar, pero sí pueden bautizar. Son ministros ordinarios del bautismo. También pueden bendecir en nombre de la Iglesia el sacramento del matrimonio y pueden bendecir el agua bendita, pueden realizar los sacramentales. El diaconado puede ser de 2 tipos. Diaconado como camino al sacerdocio. Quien va a ser presbítero, quien va a ser sacerdote, primero es ordenado diácono. Y luego de un tiempo es ordenado presbítero. Por ejemplo, a mí me ordenaron diácono el 24 de abril del año 2004. Y fui diácono unos meses, porque luego, el 15 de agosto del año 2004, me ordenaron presbítero en la Catedral de Lima. Entonces, quien va a ser sacerdote, primero recibe el tercer grado del Sacramento del Orden, recibe el diaconado. Y la otra forma es quedarse como diácono. Es lo que se llama el diaconado permanente. Hay quienes se quedan como diáconos, incluso pueden ser personas casadas que reciben el sacramento del orden en el tercer grado y se quedan como diáconos permanentes. Repito, el diaconado puede ser como camino al presbiterado, camino al sacerdocio, pero también tenemos el diaconado permanente. Hay quienes se quedan como diáconos, es una vocación. Hay hombres casados que son ordenados diáconos. Es lo que se llama el diaconado permanente. La gran mayoría de los que reciben el diaconado van camino al sacerdocio, pero también en la iglesia tenemos diáconos permanentes. Uno de los servicios que realiza un diácono es la prédica. Los diáconos pueden predicar, están autorizados, tienen la autoridad dada por la iglesia y la unción del Espíritu Santo para
predicar, pueden hacer la homilía. Como ustedes saben, la homilía no la puede hacer un laico. La homilía tiene que hacerla un ministro sagrado. Y los diáconos son ministros sagrados en el tercer grado. Por lo tanto, en síntesis, la palabra diácono significa servidor. Diáconos en griego significa servidor. ¿Qué puede hacer un diácono? Puede bautizar, puede bendecir en el sacramento del matrimonio, puede bendecir agua bendita, puede realizar los sacramentales, puede predicar y lo hace con autoridad. Y dentro de los diáconos tenemos quienes van para el sacerdocio o presbiterado y quienes se quedan como diáconos, los llamados diáconos permanentes. Vayamos al segundo grado del sacramento del orden, el presbiterado. La palabra presbítero viene del griego presbiteros, que significa anciano. ¿Y por qué se usa esta palabra para referirse a los sacerdotes? Presbiteros, anciano, porque hace referencia a la sabiduría. El sacerdote debe tener esa sabiduría para guiar el rebaño. Quienes tienen el segundo grado del sacramento del orden, el presbiterado, son llamados sacerdotes, padres, curitas también. Depende de cómo se diga la palabra cura, puede ser una palabra que significa cariño, por ejemplo, el curita. Yo me acuerdo una vez estando en una calle por Lince, un niñito me vio con mi cuellito blanco, siempre voy con el cuello blanco, y me dijo, tú eres cura, ¿no? Sí, le dije, si eres cura, cúrame el estómago que me está doliendo. La palabra cura viene de eso, de curar almas. El sacerdote está para curar almas, para llevar a la gente a Dios. El sacerdote no es un funcionario, no es un sindicalista, no es un líder político, no es un sociólogo. El sacerdote está para llevar a la gente a Cristo. Cristo es el médico de cuerpos y almas. A los sacerdotes también se les llama padres. ¿Por qué? Porque lo propio de un padre es transmitir la vida y educar. Los sacerdotes viven el celibato, no transmiten la vida en un sentido natural, pero sí transmiten la vida de Cristo. Por eso a los sacerdotes también se les llama padres. Un sacerdote engendra la vida de Cristo en las personas a través de los sacramentos, que son los canales por donde viene la vida de Cristo. Y un sacerdote es padre porque además de transmitir la vida de Cristo y engendrar en Cristo a las personas, educa. El sacerdote predica con autoridad la palabra de Dios, el sacerdote enseña las verdades de fe, el sacerdote a través de la prédica, de la palabra de Dios, hace que la gente se acerque a Jesucristo. Los sacerdotes, padrecitos, curitas, son muy importantes en la iglesia. Son tan importantes que si no existen sacerdotes, no hay sacramentos. Imagínense ustedes que juntamos a todos los sacerdotes del mundo en un recinto. Hay una reunión donde están todos los sacerdotes del mundo y un loco mete una bomba y todos mueren. ¿Qué pasaría? ¿Se han imaginado qué pasaría? Si no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Por eso es importante, queridos hermanos, rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal. Cada familia católica tiene que comprometerse a rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal. Y cuando surge una vocación de una familia, una vocación a la vida sacerdotal y también a la vida religiosa, los padres de familia deben ponerse rodillas y dar gracias a Dios y no hacerle la vida a cuadritos a ese muchacho
que quiere entrar al seminario. Yo he sido rector del seminario Santo Toribio de Mogrovejo y a veces cuando entraba un chico venía la mamá o venía el papá diciendo que no estaba de acuerdo, era una tragedia que su hijo entrase al seminario, cuando debería dar gracias a Dios que tiene un hijo que se va a entregar totalmente a Dios. En broma, decía, sobre todo a las mamás que se ponían tristes o se enojaban porque un hijo entraba al seminario, decía, debes dar gracias a Dios porque tu hijo va a ser sacerdote y además porque no vas a tener nuera. Queridos hermanos, hay que rezar para que no falten sacerdotes. Como los sacerdotes somos pocos, no llegamos a todo lo que nos pide la gente. Algunos se enojan, pero también hay que comprender que los sacerdotes somos pocos. Hay personas que se enojan, le dicen, padre, por favor, una unción, y te dicen que está el enfermo en un hospital que está a 1 hora de la parroquia. A veces uno no puede ir en ese momento, incluso ya uno tiene todo el día copado, uno ya se ha comprometido, y es que faltan sacerdotes. También ustedes tienen que entender que los sacerdotes no son de acero. Un sacerdote no es Superman. Los sacerdotes también tenemos nuestros límites. Por eso es importante rezar por los sacerdotes para que sean santos. Está claro que un sacerdote tiene que darlo todo por Cristo y por la iglesia, pero también tiene sus limitaciones. Por eso, queridos hermanos, no dejemos de orar por los sacerdotes para que sean santos, fieles hasta la muerte, y por las vocaciones a la vida sacerdotal. Hacemos una pausa y volvemos. Muy queridos hermanos en Cristo, estamos comentando el número 1554 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla de los 3 grados del sacramento del orden. El tercer grado del sacramento del orden es el diaconado. Los diáconos son servidores de Cristo y de la Iglesia, no pueden confesar, no pueden consagrar, no dan la unción de enfermos, no confirman, no confiesan, pero sí bendicen en nombre de Cristo y de la Iglesia, bendicen agua bendita, por ejemplo, pueden predicar, pueden bautizar, pueden bendecir en el sacramento del matrimonio. Los diáconos pueden ser aquellos que van camino al sacerdocio, un diaconado temporal, pero también hay diáconos que se quedan ya como diáconos, es lo que se llama el diaconado permanente. Tenemos también el segundo grado del sacramento del orden, que es el presbiterado. Son los sacerdotes, los padrecitos, los curitas. Hay que rezar por los sacerdotes. Cuando cae un sacerdote, sale en todos los periódicos, en Facebook, TikTok, Instagram, pero la gente se olvida de que la gran mayoría de los sacerdotes están aquí en el cañón, están en la trinchera, están fajándose. Por eso se dice que los sacerdotes son como los aviones. Cuando un avión cae, sale en el periódico, pero nadie se da cuenta que todos los días hay miles de vuelos. Es importante, por eso, rezar por la fidelidad de todos los sacerdotes. Decía Santo Tomás de Aquino, el sacerdote es verdadero mediador entre Dios y los hombres, porque actúa in persona Christi. El sacerdote, repito, actúa in persona Christi, la persona de Cristo.
cuando celebra los sacramentos, actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Las manos del sacerdote son manos ungidas para bendecir, para consagrar, para absolver. Por eso es importante también respetar al sacerdote, pues un hombre sagrado, un hombre consagrado a Dios. El sacerdote es un ser humano, no es Superman, tiene sus límites, sus debilidades, sus fragilidades. El sacerdote también necesita comer, necesita dormir, necesita descansar, y esto es importante que los feligreses lo entiendan. A veces exigen más de lo que un sacerdote puede dar, y algunos se enojan, pero no comprenden que el sacerdote no tiene el don de la bilocación. Si los sacerdotes tuviéramos el don de la bilocación o la trilocación, haríamos mucho más, pero no lo tenemos, no somos Dios. Por eso comprensión también con los sacerdotes y asimismo a rezar por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. San Juan Pablo II decía, la falta de sacerdotes es ciertamente la tristeza de cada iglesia. Fíjense, la falta de sacerdotes, lo decía San Juan Pablo II, un santo sacerdote, es ciertamente la tristeza de cada iglesia. Necesitamos más sacerdotes, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad, es decir, la santidad de los sacerdotes. Vamos ahora con el primer grado del sacramento del orden. ¿Cuál es el primer grado del sacramento del orden? El primer grado es el episcopado. Recordemos, diáconos significa servidor, presbíteros, anciano. Y cuando hablamos del primer grado del sacramento del orden, hablamos del obispo, el episcopado. ¿Qué significa episcopos? Vigilante. ¿Qué significa episcopos? Vigilante. El obispo es quien hace de cabeza en una iglesia particular. La iglesia particular recibe el nombre de diócesis. La iglesia universal existe en cada iglesia particular, en cada diócesis. Cada diócesis tiene una cabeza. ¿Quién es? El obispo. El obispo es vicario de Cristo en su iglesia particular. El obispo es el primer responsable de la fe de su comunidad, de su iglesia particular. Por eso es importante también que los obispos tomen conciencia que deben ser pastores a imagen de Cristo, el buen pastor. El primer responsable de cuidar la fe en una iglesia particular es el obispo. El primer responsable de la liturgia en una iglesia particular es el obispo. El primer responsable de las actividades apostólicas que se realizan en una iglesia particular es el obispo. De ahí que es muy importante también orar por todos los obispos. Todos los obispos, en comunión entre sí con el Papa, forman el colegio episcopal. Dicho de otra manera, el colegio episcopal está formado por la comunión de todos los obispos del mundo, que están unidos entre sí con el Santo Padre. El Papa es la cabeza del colegio episcopal. El Papa es sucesor de Pedro y todos los obispos, no uno solo, todos los obispos, en comunión entre sí y con el Papa, son sucesores de los apóstoles. Hemos tenido en la Iglesia santos obispos. ¿Cómo no mencionar a los santos obispos que ha tenido la Iglesia? Mencionemos algunos. San Agustín. San Agustín fue un santo obispo, obispo de Hipona. Y San Agustín decía a sus feligreses, para ustedes soy el obispo,
con ustedes un cristiano. Repito, para ustedes soy el obispo. Ser obispo implica servicio. Con ustedes soy un cristiano. Ser cristiano es nombre de gracia, decía San Agustín. San Agustín fue un gran obispo, catequizó, enseñó, predicaba la verdad, se preocupó de su rebaño. Eso es lo que se pide de un obispo, que se preocupe de su rebaño, que no permita que los lobos hagan parrillada con las ovejas. Por eso un obispo tiene que cuidar la fe de su rebaño y no permitir que las ideologías o ideas anticristianas se metan en el rebaño. Otro obispo santo fue Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, el santo arzobispo de Lima. Recorrió alrededor de 40.000 kilómetros, ya sea montado en una mula o caminando, para llevar el evangelio. No era un obispo atornillado a una silla, era un obispo que caminaba llevando el evangelio, recorría los pueblos, predicando y celebrando los sacramentos, tenía celo por la salvación de las almas. Eso es lo que se le pide a todo ministro sagrado, que tenga celo por la salvación de las almas. El obispo está llamado a pastorear con firmeza, pero también con misericordia al rebaño que le ha sido encomendado. Hemos tenido en la iglesia grandes obispos, obispos santos. Recemos también por los obispos para que cumplan su misión de ser episcopos, vigilantes del rebaño, cuidándolos, dando la vida por el rebaño. El Catecismo de la Iglesia Católica cita a San Ignacio de Antioquía, un santo obispo, mártir de los primeros siglos, quien decía lo siguiente: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como el Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. ¿Qué nos enseña San Ignacio de Antioquía? Que la iglesia es jerárquica. En la iglesia hay una jerarquía. Y la jerarquía está para servir. La jerarquía no es un grupito de burócratas, no es una élite, no es un grupo de señoritos. La jerarquía está para servir. La palabra jerarquía viene de hieros y arjé. Hieros significa sagrado y arjé principio. Jerarquía significa principio de lo sagrado. ¿Y quién es lo más sagrado? Jesucristo. La jerarquía está para llevarnos a Cristo. Tenemos los obispos, los presbíteros y los diáconos. Pidamos a la Virgen, Madre de la Iglesia, por toda la jerarquía, para que todos los ministros de Cristo sean como Cristo, buenos pastores que dan la vida por el rebaño. Que así sea, hacemos una pausa y volvemos. Queridos hermanos, hemos hablado de los 3 grados del sacramento del orden.
hemos comentado el número 1554, la iglesia es jerárquica. Tenemos el tercer grado, los diáconos, el segundo grado, los presbíteros, y el primer grado, los obispos. El diaconado es el tercer grado del sacramento del orden, el presbiterado es el segundo grado del sacramento del orden, y el episcopado es el primer grado del sacramento del orden. Y hay que rezar por los pastores, para que sean fieles hasta la muerte, para que enseñen la verdad, para que den la vida por el rebaño. Tenemos una llamada. Bendiciones. ¿De dónde llama? Padrecito Carlos, buenos días. Le llamo de acá Sí. de la provincia de Cutervo. ¿Cómo estás, hija? Bendiciones. ¿Qué dice Cutervo? Ahí hacen servicio religioso obligatorio. Muchas vocaciones hay en Cutervo. Sí, padre, por acá hay muchos sacerdotes, religiosas y seminaristas y todo. Mire, es una alegría, bendecido que tengamos muchos sacerdotes, pero lo que hace falta es la oración por ellos, para que algún día ellos lleguen a ser santos y lleguen al cielo, porque es mi promesa de mí rezar por ellos, para que Dios interceda, ¿no?, en cada uno de ellos, en especial en usted, Padre Carlos, porque aunque yo no le conozco, pero yo tengo la alegría que usted también reza por mí, porque yo tengo una enfermedad incurable, que ya no tengo medicina, y solamente estoy esperando la voluntad de Dios. Si es que Dios decide, decide, y si no, pues que se haga su voluntad, porque, bueno, no, ya Dios lo dispone en sus manos. He puesto mi salud en sus manos de Dios, para que, y también, Padre, pues le pido a usted que rece por mí hasta los últimos días que me queden, porque Hija, no tú tengo... eres Rosita, ¿no? Tú eres Rosita. ¿Cómo te apellidas, hija? Yo mi apellido Lozano. Eres Rosita, ¿no? Tu nombre. Sí. Allá, Lozano. Vamos a rezar por ti, hija, y en las misas. Tranquila, estamos en las manos de Dios, y ofrece tu enfermedad por los sacerdotes. Ya tienes que ser como Santa Teresita, el Niño Jesús. Santa Teresita ofrecía sus dolores por los misioneros, por los sacerdotes. ¿Ya? Ánimo, hija, rezo por ti y bendiciones para Cutervo, una zona donde hay muchas vocaciones. Cutervo, San Ignacio, me consta que cada vez que voy a una congregación religiosa a dar retiros, siempre encuentro alguien de Chota, de Cutervo o de San Ignacio, Jaén. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Aló, buenos días, padre. Sí, ¿de dónde llamas, hija? De Magdalena, padre, soy Rosario. ¿Qué tal? La santa mamá de Sofía Luque. Ay, padre, muchas gracias. Padre, quería mencionar que me parece que es muy importante, tengo entendido que la religión católica es la única que tiene la sucesión apostólica desde que Jesucristo nombró a Pedro, ¿no, padre? Eso quería mencionar. Gracias por lo que has dicho. Efectivamente, la Iglesia Católica es la única que tiene la plenitud de la sucesión apostólica, pero, esto lo quiero aclarar, los ortodoxos también tienen el sacramento del orden válido, ¿ya? Sí, pero ahí hay un tema que lamentablemente todavía no se resuelve, es la comunión plena con el Papa. Es decir, los obispos de las iglesias ortodoxas son verdaderos obispos. Sí, son verdaderos obispos. Y la Eucaristía que celebran es verdadera Eucaristía. Sí, pero hay un tema ahí. Ellos piensan que el Papa, obispo de Roma, es solamente primero en honor, pero no en jurisdicción. Me explico. Para los ortodoxos, para los obispos ortodoxos, el Papa merece un respeto especial, pero no está por encima de ellos. Ese es el tema. En cambio, para la Iglesia Católica, el Papa es obispo de Roma y está por encima de los otros obispos. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, ahora el Papa León, están buscando un acercamiento con los obispos ortodoxos para afinar ese tema. Eso es lo que falta, que reconozcan la primacía del sucesor de Pedro, ¿ya? Pero sí tienen los ortodoxos verdaderos obispos.
Tenemos otra llamada. Bendiciones. Bendiciones, padre. Buenos días. Ánimo. Sí, hija, Gracias, dime. padre. Buenos días, padre. Lo llamo de Pisco. ¿Qué dice Pisco? Bendiciones, dime. Padre, algunas preguntas. La primera, en la tradición cristiana católica, ¿qué significan las velas? O sea, encender velas a los santos, qué sé yo, ¿no? Se ve es muy bonito, muy lindo, pero ¿qué significa? La segunda consulta, o sea, es igual rezar, digamos, de forma verbal, hablada, o rezar así en el pensamiento, ¿no? O sea, que uno no habla, pero sí lo expresa en su pensamiento. Y tercero, aparte de una confesión, ¿cómo ofrecer también penitencias o reparaciones por algo que uno ha hecho que no es correcto? Eso es todo, padre. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues has hecho 3 goles. Hat-trick. A ver, primera pregunta, las velas. Las velas forman parte de la tradición espiritual de la Iglesia. Una vela encendida tiene este significado. Primero, que representa a Cristo, la luz del mundo. La vela más importante del templo es el cirio pascual, que es esa vela María gordita, representa a Cristo, luz del mundo. Una vela encendida nos recuerda que Cristo es la luz y también nos recuerda que estamos ante una realidad sagrada, ¿no? Se pone una vela al lado del sagrario porque dentro está Jesús, se prenden velas a la Virgen, a los santos, porque son obras maestras de Dios. Los santos nos enseñan que sí se puede reflejar a Cristo, luz del mundo. Entonces, las velas encendidas, por un lado nos recuerdan que Cristo es la luz del mundo y por otro lado nos hacen notar que estamos ante una realidad sagrada. Por ejemplo, el altar, cuando se celebra la misa, también tiene que colocarse velas encendidas para decirnos que estamos ante una realidad sagrada. Con relación a la oración puede ser vocal o mental. Vocal se llama rezar. Rezas el Padre Nuestro, rezas el Ave María, rezas el Gloria. Oración vocal. Hablas, recitas. Y la oración mental o meditación es cuando uno en silencio, de forma espontánea, conversa con Dios. Tanto la oración vocal como la oración mental son válidas. No hay por qué oponer la oración vocal a la oración mental. Rezamos el Padre Nuestro, la María de Gloria, meditamos lo que decimos, pero también uno en silencio, espontáneamente, puede conversar con Dios. Por lo tanto, la oración puede ser vocal o mental. ¿Cómo reparar? Aparte de la penitencia que te da el sacerdote en la confesión, que hay que hacerla, siempre hay un resto que luego hay que reparar. ¿Cómo? Primero, viviendo en gracia. Para reparar, lo primero es vivir en gracia. 2, ofrecerle a Jesús todo lo que nos cuesta. A lo largo del día nos cuesta muchas cosas, se las ofrecemos a Jesús por amor. 3, ganando las indulgencias plenarias, que son purificaciones que nos ofrece la Iglesia. ¿Cómo se gana una indulgencia plenaria? Primero, estar en gracia, hay que confesarse, comulgar en gracia, rezar por el Papa, hacer lo que nos pide la Iglesia y rechazar todo tipo de pecado. Lo que más purifica, y esto que quede claro, son las obras de misericordia. Cuando uno practica las obras de misericordia, uno se está purificando. Es la mejor manera de reparar. Aquellos que tienen enfermitos, por ejemplo, ahí están reparando, cuando atienden con cariño a sus enfermitos. Bien, vamos con la última pregunta, porque tengo ahora que atender unas actividades en la parroquia, así que ya vamos con la última pregunta. Sí. Hola, padre, muy buenos días. ¿Y de dónde llama? ¿Qué tal? Bendiciones. Padre, buenos días. Quisiera hacer una consulta. Yo siempre he tenido presente el nombre del sacramento como el orden sacerdotal, ¿no? Ahora escucho que solamente se menciona el orden, sacramento del orden. Mi pregunta es, ¿cómo sería en ese caso el diaconado, ¿no? ¿En qué parte entraría? ¿O el nombre correcto sería decir del orden nada más? Ya, mira, hijo, para responderte te digo que el nombre completo de ese sacramento del orden. ¿Por qué? Porque los diáconos son sacerdotes. No tienen el orden sacerdotal, pero sí tienen el sacramento del orden, ¿entiendes? Entonces, cuando decimos
orden sacerdotal, estamos excluyendo a los diáconos y no deberíamos excluirlos, ¿ya? Sacramento del orden es más completo porque habla de 3 grados, 3 órdenes. Abajo los diáconos, al medio los presbíteros, más arriba los obispos. Y tú dices, orden sacerdotal, te refieres sobre todo a los sacerdotes y a los obispos, pero dejas de lado a los diáconos, ¿ya? Muy bien, queridos hermanos. Gracias por todo, rezo por ustedes. No dejen de rezar el rosario. Arma poderosa. San Carlo Acutis decía que luego de la Eucaristía, el rezo del rosario es el arma más poderosa para vencer al diablo. Así que, hermanos, a rezar el Santo Rosario. Tenemos que ser recontra marianos, por supuesto, full eucarísticos. Sabemos que vamos a Jesús por María. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ánimo!